Buenas tardes, ya estamos al aire, una edición más de Radar de Noticias en el streaming de Mercedes Ya. Les damos las buenas tardes a todos. Tenemos una novedad para comenzar el programa. En las horas del mediodía de hoy se hizo una conferencia de prensa donde se anunció que se suspende la tan esperada Festival de Cerveceros Mercedinos, la fiesta de la cerveza mercedina se suspende para el próximo fin de semana por razones climáticas, porque se da agua, lluvia para sábado y domingo, así que decidieron, a razón de que todo salga bien y que la fiesta sea realmente en el tamaño que se está esperando, se pasa para el fin de semana del 10 y 11, o sea, el próximo fin de semana, sábado y domingo, Parque Municipal Independencia. Ya estamos con el invitado del día de hoy, el concejal de la Unión Cívica Radical, Daniel Ibaldi, que esperemos que esté con todos los sentidos aquí, a quien le damos las buenas tardes. Buenas tardes, Fabi, gracias por la invitación. Te saqué de disfrutar el partido que van a perder con Racing. Por Dios, quizás después, espero que no tenga que agradecerte, esperemos que no. Por el momento creo, hasta ahora, vamos bien, pero bueno, siempre es un placer. Bueno, un saludo a Carlos también, que siempre está ahí. Bueno, dispuesto a tener una charla, como siempre. Bueno, contame cómo fue, cómo vivieron el último examen electoral del 7 de septiembre, donde recuperaron una vez más una lista propia, yendo dentro de una alianza, pero como históricamente se conoce, el radicalismo a la cabeza, en Somos, provincia de Buenos Aires, no teniendo los resultados que se esperaban. No, sin duda, los resultados que arrojó la elección del 7 de septiembre no eran los esperados, no eran mucho menos los deseados, pero de alguna manera creo que es el reflejo de una situación muy delicada que está viviendo la Unión Cívica Radical, diría dentro del marco de la provincia de Buenos Aires, porque si ya nos mudamos por un segundo al interior del país, en varias provincias la UCR está muy fuerte, así que bueno, nosotros pensamos en volver a recuperar ese terreno perdido que se ha ido perdiendo con el correr de los últimos 10 años, 15 quizás. Pero sí, fue una dura derrota. Nosotros teníamos la intención como partido al menos de sostener la banca. Hoy por hoy tenemos 3 bancas en el Consejo Deliberante. Sí, haber entrado como Sí, tercera fuerza. claro. Bueno, es una pena que Débora Lacasa ya cumple su mandato el 10 de diciembre, así que bueno, no hemos logrado ese objetivo. Y bueno, pero esto nos obliga a partir de la lectura a redoblar los esfuerzos, ¿no? A redoblar el trabajo para empezar con esta idea que tenemos muchos dentro de lo que es la UCR, de ponerla de pie, ¿no? De cara a los vecinos, con una fortaleza que nos permita eso, volver a ese crecimiento. ¿Cómo ven, cómo vieron la irrupción del vecinalismo? Una vez más, un espacio vecinalista irrumpe en la escena política mercedina y bueno, aparentemente no solamente fue la novedad, sino que se llevó 2 bancas. Sí, bueno, eh, nosotros después de lo que fue la elección, pasado algunos días, ¿no? Esto de asimilar un poquito los resultados, eh, sí, eh, no podría decir con asombro, ¿no? Ni mucho menos, pero bueno, bienvenido, ¿no? Que una fuerza vecinalista logra de alguna manera captar el interés de muchos de los vecinos. Y los resultados muchas veces hablan de lo que fue la estrategia, la contienda, el trabajo, el diseño de la campaña. Bueno, cuando te va bien, evidentemente las cosas se han hecho bien, y cuando no te va tan bien como a nosotros,
las cosas evidentemente no se han hecho del todo bien. ¿No te parece que hay un determinado porcentaje o por lo menos una, ¿cómo llamarlo? Una intención del electorado de probar con lo nuevo, como que está agotado el viejo modelo de candidatos, porque convengamos que en su gran mayoría son candidatos que en todos los espacios políticos, incluyendo la Libertad Avanza, que se arroga a sí misma la novedad, lleva candidatos que ya están con un largo recorrido en la política, exceptuando a Bernardo y a su lista, que en toda su integración fueron todos candidatos nuevos. Sí, sí, es cierto, haciendo un repaso así muy ligeramente, bueno, lo de el kirchnerismo local es un poco lo mismo de hace un largo tiempo a esta parte, ¿no? Con funcionarios que van y vienen, pero siempre del ámbito de lo público, de esto del Estado, ¿no? De la teta del Estado, como se dice muchas veces. Bueno, la Libertad Avanza, ya todos lo sabemos, ¿no? Quienes han venido con esta idea de irrumpir con lo nuevo para derribar lo viejo han quedado al margen totalmente y la Libertad Avanza se ha quedado con lo viejo, ¿no? Eso lo hemos hablado varias veces, pero bueno, eso también es una decisión política de quienes toman las decisiones en, en el equipo de trabajo de Milei, ¿no? Y nosotros como UCR tampoco hemos mostrado una, una lista que venga de la mano de la renovación, ¿no? Y quizás esto que decías vos tenga mucho que ver con eso, el no acompañamiento quizás tenga que ver con que la gente apostó a algo nuevo, como apostó a algo nuevo en el 2023 con la decisión de mucha gente de votar a Milei para contrarrestar lo que sería lo viejo, lo vetusto ya, el pasado, bueno, probablemente en Mercedes también. Así que, bueno, lo hablamos recién antes del programa, ¿no? Se viene un consejo deliberante, bueno, con un tinte Al menos distinto. complejo. Después veremos sobre la cancha, ahí se ven los pingos, pero... Sí, bueno, esto de gente nueva, Ujú. ¿no? Me imagino que todos los momentos que ha vivido el Consejo Deliberante en términos de renovación también se genera esto, ¿no? Sí, sí, De sí. cómo será la convivencia, cómo serán los acuerdos, cómo serán los consensos, si es que hay consensos o si hay acuerdos. Bueno, Sí, eso lo iremos viendo ¿te lo acordás la iremos época viendo de Cestari? con el vecinalismo. Con el vecinalismo. Eh, Entre él y Churchill había un par de días. Lo Bueno, habían puesto en un lugar que parecía que era el estadista de la política del futuro de los próximos 20 años y se termina agotando. y yendo un poquito más atrás, no sé si era el Movemer, ¿no? Que Ramón estaba Beretervide. también Ramón Beretervide, después David Valerga también al frente Sí, pero no de un llegó. partido vecinal. Y después, bueno, Sacó menos votos que ustedes ahora. bueno. No, pero digo, no quiero caer ni mucho menos a David, nos conocemos hace muchísimo tiempo, ¿sabes? Pero digo, como después todo termina en más de lo mismo. Sí, sí. Ojalá este no sea el caso, ¿no? Eh, Porque, bueno, evidentemente mucha gente confió al momento de votar en una propuesta distinta, o al menos distinta a lo que es el partido gobernante en Mercedes, ¿no? Sí, yo lo que veo es que por ahí sí se hubiese dado otro resultado, pero habiéndose dado la recuperación de las tres bancas que ponían en disputa el partido gobernante, el ejecutivo, es como que mantienen el 9-9 con el voto del presidente eh, y no termina siendo el árbitro Bernardo. En otro escenario hubiera quedado Bernardo como árbitro, su Probablemente, protagonismo hubiera sido mucho más amplio. sí. No porque lo saque ustedes de juego, ¿no? Pero quedarían, digamos, entre la compulsa, entre las dos grandes fuerzas, el de la Libertad Avanza y fue Frente Patria. el Frente Patria. Ya tengo un quilombo en la cabeza con los nombres. Este, y bueno, y queda como muy diluido. Fuerza Patria, sí. Totalmente.
Sí, la composición desde ese lugar mucho no se modifica, ¿no? El- lo que es hoy Frente Patria eh, sigue teniendo Los la 9. mayoría, ¿no? Ujú. Si es que se conserva la presidencia en ese espacio político, imagino que sí. Y históricamente fue que más votos sacó, por lo tanto, por tradición, la presidencia le Sí, correspondería. sí, por eso. Serán momentos también de generar acuerdos esos. eh, y ¿Te desde ese pusiste a lugar, pensar quién termina siendo el concejal electo más viejo? ahora, Sí. Ahora se me acaba de ocurrir porque tiene que presidir la sesión Asamblea. de la ah, preparatoria, la sesión preparatoria. Marcela creo que queda como presidenta, si no me equivoco. eh, claro, Haciendo un sí, conteo de los que ingresan, porque Santiago es joven, queda Marcela como Marcela Munarriz, la concejal electa de Libertad Avanza, queda como la claro. concejal de mayor edad y quedaría como presidenta de la sesión preparatoria. Me acuerdo cuando llegué al Consejo Escolar, me dijo, vos vas a tener que presidir, qué alegría. Y yo, claro, no, después tenía que ver con que, claro, era pasado ya, el Es más más veterano de viejo. esos tiempos. Eh, Antiguamente la edad, la vejez, era considerada como en Oriente un dato distintivo, sí, pero ya respeto, no, sabiduría, no, claro. ya no. Estamos en Occidente. Claro, El occidente también. De geronte viene gerencia. sí, sí. Pero en los tiempos de ahora me parece que todo esto se fue Y más debilitando un poco. tratándose de una mujer que le diga que, no, ¿No es imagínate. Gerdo? ¿Mm? ¿No es Gerdo? No, pero de lo de No, ahora, no, Marcela es más grande que Gerdo, pero es de los electos. Ah, de los Es electos. tiene de los electos, de los nuevos, la de mayor, la o el de mayor edad, debe presidir la sesión preparatoria, que es donde se decide quién es el secretario, quién es el presidente del consejo, cómo quedan conformados los bloques de la nueva gestión. Y se le toma juramento a los nuevos concejales. Algo así, ¿no? Sintéticamente es lo Sí, que sí, sí, sí. es la Tal cual, el preparatoria. protocolo así lo indica. ¿Y cómo se ven porque bueno, en una articulación política, tanto ustedes como Vecinos por Mercedes quedan con la misma cantidad de concejales de bancas? ¿Cómo se ven en este nuevo escenario? Bueno, en estos 2 años, casi que vamos a cumplir ahora dentro de muy poco, ha habido muchísimos cambios dentro del Consejo, con conformaciones que ya hoy casi no existen. Eh, lo que fue Juntos por el Cambio, lo que en su momento era la Libertad Avanza como un solo bloque, ahora dos bloques. Bueno, eh, quizás esto también, eh, que haya tantas fuerzas, digamos, ¿no? Porque si no me equivoco, hasta hace muy poquito eran dos fuerzas, Sí, ¿no? sí. Juntos por el Cambio y, bueno, y lo que sería Y no sé cómo se los llamaba el distintos peronismo. momentos del peronismo frente de todos. en Mercedes. Así que, ¿cómo iremos articulando eso? Bueno, lo iremos viendo con el tiempo, porque tendrá que ver, yo creo que en lo que es el Consejo Deliberante de Mercedes, que esto lo hemos hablado y mucha gente también lo ha manifestado con esta idea de por qué tratamos temas nacionales y no tratamos temas locales. Y bueno, nuestra postura es muy clara en eso, en tanto y en cuanto los temas nacionales, que siempre van a impactar en la vida local, bueno, es nuestra responsabilidad afrontarlos, debatirlos y marcar una posición. Y yo creo que los temas nacionales son los que fueron marcando diferencias que se han agigantado en algunos casos con, con las otras fuerzas políticas. Nosotros como UCR no nos movemos en esto de la defensa de la educación, la defensa de la salud, la defensa del trabajo, en fin, la defensa de la democracia como sistema de gobierno. En ese camino ese camino lo hemos transitado durante todo este 2024 y 2025. Imagino
seguir con Aida Laporta, que vamos a ser los dos que quedamos como representantes de la UCR, seguir transitando en esa dirección. Y después los acuerdos o no se irán dando en tanto y en cuanto también otras fuerzas políticas manifiesten estar más de acuerdo con muchas de las políticas que lleva adelante el gobierno nacional y por ahí no tan de acuerdo como nosotros con temas tan trascendentes. Y después en el órgano, en lo local, bueno, generalmente tenemos como coincidencia, ¿no? ¿Quién uno va a votar en contra de que se arregle un bache en una calle, una luminaria, que se haga un zanjeo, el mantenimiento del camino rural, no sé, Sí, la cotidiana. la cotidiana? Ahí estamos de acuerdo todos. Hay algunos, un sector también que no ve como la obra pública esa herramienta de beneficio para la gente. Bueno, también a veces se generan ahí ciertos debates, pero yo creo que son posiciones muy marcadas que hoy tiene el Consejo Deliberante, ¿no? Así que con la Respecto a lo que llegada vos- de otra fuerza, bueno, veremos cómo lo transitamos. Respecto a lo que vos comentabas, cuando veníamos para acá, veníamos charlando, estaban las últimas declaraciones de los senadores de los diferentes bloques para ir a la votación de los dos temas que se ponían en discusión hoy en el Senado de la Nación, que es emergencia pediátrica, presupuesto universitario y presupuesto para el Garrahan. Salieron ambas leyes con rechazo de los vetos de presidencia. Ah, salió la votación. Sí. Salió la votación, votaron por amplia mayoría en contra del mantenimiento del veto, así que ahora tendrán que instrumentar lo pautado en los dos proyectos que quedaron firmes y caso contrario ya se está analizando en el Senado de la Nación pedirle un juicio político que no se llama juicio político, sino se llama acta de... Bueno, como que le dicen que se tiene que ir, no me sale la palabra ahora, al jefe de gabinete, porque sería, según el articulado de la ley, el responsable directo de la distribución de los fondos para acatar estas órdenes que salen de estas leyes. Sí, porque de hecho el gobierno nacional todavía no ha promulgado, no ha puesto en práctica lo que pasó con discapacidad, ¿no? Exactamente, porque ellos dicen que en la ley no dice puntualmente de dónde va a salir el dinero. Y en el artículo dice, el jefe de gabinete tendrá que disponer De la todos redistribución modos, de fondos. es bueno esto traerlo a la mesa, ¿no? Porque yo entiendo que sí, que los recursos no. A ver, que el Poder Ejecutivo le diga al Poder Legislativo dónde va a sacar la plata, cuando en realidad la plata la tiene el gobierno, Sí, sí. me parece que es poco serio. Es como acá cuando nosotros le pedimos al intendente que haga una obra, bueno, el intendente lo tiene que hacer. El intendente nos viene a decir a nosotros, ah, bueno, ahora díganme, no sé, nosotros logramos hace poquito, hace la sesión anterior, no la otra, un pedido histórico de lo que sería ahora un baño universal en la escuela de arte, Ujú. ¿no? Para personas con discapacidad, sin distinción de género, bueno, avancemos en eso, pero fundamentalmente para personas con alguna dificultad motriz. Bueno, no ha venido y aparte no correspondería que el intendente diga, ah, sí, ustedes quieren un baño de esta característica, muy bien, me parece genial, ¿dónde vamos a...? No, bueno, a ver, Ah, porque acá digo, no le falta un punto cada cosa en su y no lugar, me dicen dónde ¿no? sacar la plata. Me parece una estupidez. Después, porque también yo escuchaba antes de venir acá alguna senadora con este discurso de yo no voy a acompañar esta ley de financiamiento universitario o ley Garrahan, como le llaman, referido a la salud, porque si no estaríamos votando con el kirchnerismo. La verdad que eso como excusa no tiene ningún tipo de valor. ¿Por qué digo esto? Ya todos, bueno, en mi parecer, ¿no? Ya todos sabemos lo que hizo el kirchnerismo, que llevó Sí. al país a una decadencia total.
En todo, en salud, en educación, en obra pública, en todo eso. Ahora, Pero hay cosas buenas. Ha hecho cosas yo buenas. no puedo no votar porque si no me va a decir que voto con el kirchnerismo. No, yo voto a conciencia, ¿no? Para mí es fundamental el Estado, es una responsabilidad absoluta y fundamental del Estado garantizar la salud y la educación. Si los otros, que fueron claro y absolutos responsables de esta decadencia, ahora vienen con esto, con ese aprovechamiento político, bueno, es una cuestión de ellas, yo digo de ellos, yo digo cómo uno debe afrontar esto. Y acá en lo local también nos pasa esto, ¿no? Y ustedes votaron con el kirchnerismo. No, nosotros votamos como bloque La conciencia por el UCR. pueblo. Después, si el otro va a sacar una tajada política, ese es otro tema. Ahora, no podemos no acompañar el financiamiento a las universidades. No podemos no acompañar el financiamiento a la salud pediátrica. Porque si Sin no, ir más lejos, el tema de sería bomberos. al contrario. Digo al contrario, como dicen. Entonces, por no acompañar o no votar como vota el kirchnerismo, dejamos que los chicos se nos mueran. Porque el tema es este, ¿eh? Sí, sí. El tema, y acá no Definitivamente. estamos haciendo alarmistas o tirando una bomba. No, no. A ver, la salud se nutre de recursos humanos, que los hay, y de excelente calidad, y se nutre de recursos económicos. Totalmente. Y ahí tiene que estar el Estado. Entonces, acá no hay posiciones intermedias, para nuestro parecer. O estás a favor o no estás a favor. Con la educación pasa absolutamente lo mismo. Con la obra pública pasa también lo mismo. Yo no puedo no acompañar esta idea del gobierno, no puedo acompañar a esta idea del gobierno de no voy a hacer nada que tenga que ver con la obra pública porque los que estuvieron antes se la robaron toda. Bueno, hay personas presas por eso y habrá otros investigados. Ahora, la obra pública tiene que estar porque la obra pública es beneficio directo para la gente. Es esto que decimos, ¿no? Abandonamos lo de Acceso Sur y 110 y hay 150 familias que no van a tener una casa. Abandonamos el Acceso Sur, la finalización de la obra y ponemos en riesgo la gente que transita ahí. No mantenemos los ferrocarriles y ponemos en riesgo que la gente también tenga accidente o viaje en la manera que está viajando. Que viajaban antes así también. Ahora, aparentemente la Libertad Avanza vino para hacer algo distinto. Bueno, no se estaría viendo nada de eso, ¿no? Yo escuchaba al mediodía porque estuve escuchando cerca de casi 2 horas el debate al principio cuando comenzó la sesión. Después me tuve que retirar a hacer unas cosas. Y escuchaba al senador Casas, senador por, si no me equivoco, por Catamarca, de la Unión Cívica Radical. Y él hablaba de la importancia de la educación como norma igualitaria, como ente regidor de igualdad. Y que él estaba viendo a partir de la Constitución del 94, aquella reforma hace la descentralización en estado legal, la que había hecho Menem previamente, de pasar la educación a las provincias. La Constitución del 94 la termina poniendo, la escribe, digamos, ¿no? Ya estaba hecha de facto, la termina convirtiendo en ley. Y él hablaba de que había sido un error, porque no es lo mismo pedirle a una provincia, como puede ser Catamarca, como puede ser Río Negro, como puede ser Santiago del Estero, que con los recursos que dispone tenga la misma educación que Buenos Aires, por ejemplo, o que Santiago, o que Santa Fe, o que Córdoba. Es imposible. Y ponía como comparativo la educación universitaria. La educación universitaria en todas las provincias de nuestro país es igual, porque está centralizada y porque tiene un presupuesto nacional. Y la distribución de esos presupuestos es equitativa, de acuerdo a la matrícula y de acuerdo a las carreras o sea, es más igualitaria. Claro, y eso le da garantía a cualquier joven o no tan joven que quiera estudiar a lo largo y a lo ancho del país, lo puede hacer. Igual, aparte, el chico de las provincias de bajos recursos, como las provincias grandes, van a terminar aprendiendo lo mismo.
¿Me explico? Porque si no ajustamos los planes de estudio a las posibilidades, o sea, los chicos de Catamarca no van a tener computadora porque no alcanzan para comprarla. Los pibes de Buenos Aires quizás sí. O los de la capital federal. Sí, sí, lejos de un federalismo estaríamos ahí, ¿no? Estaríamos, sí. En la práctica también ocurre. El tema de educación es todo un tema. Nosotros estamos preparando un proyecto para trabajar en la próxima sesión que tiene que ver con la educación y con la responsabilidad del gobernador Kicillof como administrador de toda la provincia de Buenos Aires y de la educación de la provincia, vinculado con esto, ¿no? Que hay que decirlo que Con estamos el transitando los financiamiento. días del Congreso Educativo que hay Mercedes. Sí, claro que sí. Pero que hay problemas que son estructurales Sí, sí. y que hay que empezar a modificarlos. No voy a decir que el Congreso no va en ese camino, no, pero sí es cierto que los problemas estructurales que tiene la escuela hoy son de un abordaje casi urgente. Y la situación económica de los maestros en la provincia de Buenos Aires requiere de una intervención inmediata en términos salariales que los sindicatos nos están haciendo cargo de esto y por supuesto le hacen el juego al gobernador de la provincia. Porque también nos importa todo, nos importa lo que pasa en las universidades a nivel nacional y también nos importa lo que pasa en las escuelas de la provincia de Buenos Aires porque Mercedes está dentro de ese contexto. Porque si no, nos quedamos con esto, ¿no? Un debate, me acuerdo que se había dado en el seno del partido, cuando decía, sí, nos tenemos que posicionar fuertemente en favor de las universidades públicas. Sí, pero no nos olvidemos de la escuela, del jardín, de la primaria y de la secundaria, porque de ahí, esa es la base. Ahí van a ir todos. A la universidad no van a ir todos. Pero la preparación está ahí. Y ahí hay fallas enormes, enormes. Históricas, por cierto, pero que se van agravando, se van agudizando con el correr de los tiempos. Entonces, también nosotros, como Consejo Deliberante, tenemos la posibilidad de primero, al menos, alzar la voz, después si nos van a escuchar. Sí, yo creo que No la lo sé. discusión de la reedición o refuncionamiento del famoso Consejo Federal de Educación, consejo que a duras penas funcionó con Alberto, no tuvo los resultados que se esperaban, pero funcionó, por lo menos 3 veces en los 4 años se juntaron. Creo que darle una dinámica real y concreta a ese Consejo Federal de Educación sería fundamental para poder apuntar a esto que vos decís. Ya la reforma de la Constitución, como lo manifestaba el senador Casas, creo que es un poquito más grande, más difícil, no nos podemos dar de acuerdo en cosas mucho más fáciles, menos nos vamos a poner de acuerdo en reformar la Constitución, me parece. Pero poniendo en funcionamiento el Consejo Federal de Educación, podríamos empezar a entender por dónde pasa la cuestión de la redistribución de los fondos para las escuelas primarias, secundarias y jardín. Nosotros creo que este escenario, este presente, nos obliga, y me quiero detener en lo que es el presupuesto que ha presentado el Gobierno Nacional, que ya de alguna manera elimina ese 6% Sí, sí. que era obligación del Estado coparticiparlo. Ujú. Atención con esto, porque es una clara señal también del Gobierno Nacional cuando arma un presupuesto, cuando empieza a eliminar estos recursos que van a ir a las provincias para que puedan llevar adelante el sistema educativo, ¿no? Me parece que hay una clara señal hacia dónde quiere ir el gobierno, que es la clara señal uno la va viendo a lo largo desde que empezó este gobierno, pero bueno, ahora aparentemente abrió un presupuesto Y también que están dispuestos a debatir, no sé en qué seamos términos. coherentes, y si los 12 años de kirchnerismo no hubieran hecho el desastre que hicieron con la educación argentina, a Milei se le hubiera complicado muchísimo más poder tomar las medidas que ha tomado respecto a la educación, tanto a nivel primario y secundario como universitario. ¿Desde qué lugar decís? Desde lo presupuestario, desde los programas de estudio, desde el siga-siga, porque eso también hace un detrimento en la calidad educativa y terminamos teniendo niños y niñas de 17, 18 años que llegan al final de su carrera educativa no sabiendo comprender texto.
Y eso no es culpa de la maestra. Eso es problema del sistema. Sí, un sistema, concuerdo totalmente, que tiene que ser revisado. Pero bueno, volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? Es decir, no está en la agenda, creo que la clase política en su conjunto, empezar a ver la educación que queremos para las nuevas generaciones. Creo que no está, de hecho, siempre trato de recordar esto, los grandes debates que promocionan los medios, donde van los candidatos a Ujú. presidente, la educación no tiene injerencia alguna, ¿no? No la ha tenido. Bueno, eso también, hablando de señales, eso también es una clara señal de aquellos partidos importantes que han estado y que están ahora para con la educación han hecho poco o nada. Y sí, el reclamo de la sociedad en su conjunto es que hay que darle un marco urgente de trabajo y empezar a ver la educación que queremos de acá en adelante. Todavía estamos con la tiza del pizarrón como hace 100 años, todavía estamos con la misma disposición Sí, sí. de los bancos, como si nada hubiese cambiado en todo este tiempo. Pero, y vamos a los contenidos, que lo único que cambia es la tapa del libro, después el diseño curricular sigue siendo el mismo cuando hay avances Sí, cuando pones al importantísimos. docente que disponga más tiempo para hacer toda la parte administrativa que por ahí para traducir en contenidos. Sí, la capacitación, pero una capacitación seria, ¿no? Digo, cuando hablamos de una reforma en la educación, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Lo salarial, que es importante, pero también las condiciones de trabajo. Hoy el maestro, no lo sabemos, Sí, tiene que sí. llenar la cartuchera, porque si no el pibe no tiene un lápiz, no tiene una goma. Hay ONG que asisten a las escuelas con cartulina, con hojas, no hay tiza. El Consejo Escolar no se hace cargo de nada de eso, que antiguamente sí lo hacía. Después los inspectores te piden el libro de tema, el registro de asistencia, el libro de calificaciones, cuando nadie se hace cargo de nada, absolutamente de nada, sino un grupo de gente que conforma una cooperadora que empieza a hacer eventos o distintas actividades para llevar adelante estas otras. Y que la plata sigue saliendo del mismo lugar, Claro, de la comunidad educativa. es siempre la gente ayudando a la gente, ¿no? Eso no ha cambiado mucho y, por supuesto, nosotros entendemos que ya claro que es un momento para empezar a darle un giro importante a todo el sistema que está obsoleto, totalmente obsoleto. Ya, tenemos 4 de cada 10 chicos que completan la trayectoria educativa Sí. y de 2 a 3 en los términos en que está programado hacerlo, ¿no? Entonces, esas son cifras que nos tienen que alarmar, son cifras que nos tienen que preocupar, pero son cifras que nos tienen que ocupar. Bueno, en el parecer no estaría eh, pasando mucho de esto, ¿no? De ocuparnos realmente de los problemas. Después, sí, le buscamos la vuelta para que el chico no repita, porque repetir es estigmatizar, repetir es por ahí dañar. A ver, tampoco ha funcionado esto. Le ha No. generado un problema más grande a la escuela. Porque creo, por ahí es una apreciación, ¿no? Pero seguimos poniendo gente en lugares que son muy sensibles, estratégicos, importantes, que no, quizás no estén preparados para eso, ¿no? Bueno, acá en el orden local lo hemos visto en organismos nacionales donde quizás, y se ha demostrado no haber estado a la altura de las circunstancias, porque predomina esto del amiguismo, predomina esto si estuviste conmigo en la campaña o no, si vos me bancás o no políticamente, ante lo que sería una necesidad de una hoja de vida, de ruta relacionada con el trabajo, que esté muy directamente relacionada con el conocimiento y con la formación, ¿no? Así que de ahí hacia abajo, bueno, después los resultados son los que tenemos, ¿no? Directamente con lo local, y en directa relación con esto que estás hablando, que es el tema de la educación. ¿Cuál es tu mirada, no solamente en lo personal, sino también en lo partidario, de la tarea, y no hablo de la tarea respecto a si está haciéndolo bien o mal, no una cuestión calificativa, sino desde lo organizacional, el sentido que tiene la Secretaría de Educación en una municipalidad como la nuestra?
sería hablar un poquito de lo que es el programa Mercedes Unida, una cosa. Mercedes No, Aprende no, a Unida. ver, apareció Mercedes Aprende Unida, digamos. hace 2 años la creación de una secretaría que, a mi humilde entender, más allá de administrar los fondos de la coparticipación provincial del programa de educación, no tiene otra función. Debo reconocer que no soy docente y no conozco a fondo, pero no le encuentro sentido. Desde tu mirada como docente y como articulador dentro del esquema de educación. Los problemas grandes que tiene la escuela los sigue teniendo. Los sigue teniendo. Después hay una cuestión económica, pero ligada a lo político, es si los fondos los tiene que manejar el Consejo Escolar, es quien debe velar por las escuelas públicas del distrito, o una secretaría del municipio, donde ahí hay otros intereses también, ¿no? Yo diría que parece más genuino que los fondos lleguen directamente de la provincia al Consejo Escolar. Porque ahí están los consejeros escolares elegidos por la gente también, ¿no? Claro. Eso le da, digo, no diría nobleza, quizás ese no sea el término, porque después Que a partir del 10 de diciembre va a tener otra conformación. que a partir de diciembre va a tener otra conformación, pero es el pueblo, de alguna manera, quien elige quienes van a llevar adelante los destinos de la escuela pública. Distinto a un cargo del Poder Ejecutivo que es elegido solo por una persona que es el intendente. Que no le quito valor también, porque el intendente lo eligió la gente. Entonces, por consiguiente, podría uno avalar esas decisiones. Lo que nosotros decimos, y lo hemos manifestado, y porque hemos presentado muchos proyectos en el Consejo Deliberante, porque como ahora los fondos vienen al municipio, nosotros podemos ir a pedirle al Poder Ejecutivo. Si no, sería pedir a la Dirección General de Escuelas y sería por ahí no una competencia nuestra porque está el Consejo Escolar de por medio. Claro. Pero como los recursos cada vez son más los que llegan al municipio, que de alguna manera limitan al Consejo Escolar a llevar adelante esa tarea de mantenimiento de las escuelas, es que nosotros le pedimos. Bueno, más de una vez han hecho caso omiso. Quiero citar algunos casos nada más. Vamos a una obra pequeña y a una obra grande. Ninguna de las dos se ha hecho. Hemos pedido hace más de un año que se arregle la vereda para ubicarnos geográficamente y que la gente por ahí se ubique también. Avenida 40 y 23, escuela primaria 10, secundaria 8. La vereda de la calle 23 está detonada. Detonada. Pero y bueno, es la vereda. Sí, pero hasta hace un año, cuando nosotros pedimos llevamos adelante el proyecto en el Consejo Deliberante, había al menos matrícula con problemas motores. Entonces era necesario arreglar la vereda. Si pasás hoy, Fabián, la vereda está Detonada. exactamente igual, ¿no? Sí, aparte partí de la base que está en un desnivel. Porque termina la escuela y la vereda que sigue, como quien va de 23 a 25, está mucho más baja. Está más baja, pero la vereda está detonada por las raíces. De hecho, esas raíces dañaron un caño, el caño se arregló. Sí, no sí, era bueno, pero pérdida de tenés dos agua. problemas. No uno. Si vamos a un niño en silla de ruedas, Por eso. tenés dos problemas, no uno solo. Después nos vamos a un problema por ahí ya más complejo en términos económicos. La escuela primaria número 26, frente casi al Aeroclub. Ahí la matrícula que asiste es Barrio Marchetti, Barrio Redes. Martín ¿sí? Miguel de Güemes, si no me equivoco. República del Chaco. República del Chaco. La de Güemes es la otra que está por... Entonces, digamos, matrícula vulnerable, donde hay muchísimos problemas y Sí, sí. la llegada de la escuela es un problema más. ¿Por qué decimos que es un problema más? Porque cuando salen de lo que es el barrio Redes hasta llegar a la escuela, que es un largo tramo, No hay veredas. no hay vereda, así que los chicos van por la calle. Y había un problema más. En temporada de invierno, como es turno mañana, los chicos entraban 7, 7 y 10, porque tienen la prehora, De noche. de noche. Entonces, Con camionetas que vienen de los campos al palo. al palo. Entonces, ese escenario es sumamente complejo. Y ahí el Estado debe estar presente. Ahora, nos dijeron desde la Secretaría de Educación que no había plata para arreglar la vereda, no había plata para arreglar la escuela 26, la llegada, pero tampoco había plata para
la escuela primaria 10. Tampoco para la rampa de la escuela primaria 1, que es un reclamo histórico. Logramos sacar otro reclamo histórico, este baño para personas con discapacidad de la escuela de arte. Estuvo cursando todo el profesorado una pequeña, una niña, una ya, no, no niña, porque Ya una ahí mujer. son terciarios, con silla de ruedas. Digo, estamos hablando de casi el Estado con una mirada muy cruel sobre esto, ¿no? Bueno, logramos aprobarlo. Ahora tiene que estar la decisión política del intendente de llevarlo a cabo con fondos que vienen de Secretaría de Educación, que vienen de la provincia en concepto de fondo educativo. Y así podemos citar muchos ejemplos. El fondo Varios educativo, ejemplos. que es una de las cosas que se discuten mucho todos los años, ¿es de exclusiva administración y distribución del Poder Ejecutivo o el Consejo Deliberante puede meterle la uña en cómo se dispensan esos No, esos fondos? son fondos que maneja Ustedes no pueden sacar el una Poder ordenanza Ejecutivo. con fondos del Fondo Educativo. No, nosotros podemos pedirle No, al pero en forma Ejecutivo. imperativa no. No, no podemos. Y se ha hablado mucho también de cómo llevar adelante ese fondo, ¿no? Primeramente, la ley decía que el 40% de ese total tenía que estar destinado a infraestructura, ¿sí? Primero obras de gas, después obras de electricidad y cubiertas, techos. Sí, porque son las tres áreas que el Consejo, que la cooperadora no puede operar. Claro. ¿Por qué se armó esto de que el 40% sea destinado a infraestructura y principalmente a problemas vinculados a la red de gas? Yo no sé si quizás vos te acuerdas, Fabián, lo que fue la tragedia en Moreno, donde Sí, sí. una escuela, por el uso de garrafa, bueno, nosotros hemos puesto de alguna manera en conocimiento, seguramente lo tenía la Secretaría de Educación o el Poder Ejecutivo, que había escuelas que estaban usando este tipo de garrafa. Entonces digo, bueno, atención, porque si no lo de siempre, ¿no? Nos ligamos, nos rajamos las vestiduras, Sandra, Rubén, mártires de la educación, que seguro lo son, porque fueron víctimas de la corrupción dentro del sistema educativo, pero hacemos vista gorda cuando pasa algo dentro del distrito. Eso por un lado. Por otro lado, lo que también es bueno decir, que el otro 60% es de libre disponibilidad, pero siempre enmarcado en educación. De ahí sale el fondo, este nuevo fondo que se le dieron a las cooperadoras, el fondo Participativo. Ujú. El participativo de escuelas. Sí, sí. Presupuesto participativo de educación. Escolar, sí. Sí, ahí también De sale, 60. de ahí también salen los talleres municipales, porque es educación, nosotros lo entendemos así. Sí, sí. Pero ese libre disponibilidad, ponele ese 60%, se podría llegar a usar siempre y cuando haya escuelas que con el 40% vos ya solucionaste todos los problemas de gas, electricidad, cosa que no es totalmente alejada de la realidad. No se puede pagar salario de ahí, ¿no? No se podría, sí, se pagan salarios, de hecho en su momento los jardines maternales se pagaban de ahí, todo lo que era la creación del pampero, los caranchos, las carquejas también se pagaban de ahí, eso pasó a provincia ahora, así que bueno, se descomprime un poquito ese fondo educativo con esos salarios que ya hoy Ya por no se hoy abona. se hace cargo la provincia de Buenos Aires. Esto. Después, actividades que tienen que ver con la articulación, esto de la escuela con la familia, escuela con la comunidad, eso me parece que es un avance que se ha logrado desde este programa Mercedes Aprende Unida, ¿no? Digo, para poner también en contexto que algunas cosas se han hecho bien. Después, bueno, Es un se hace programa que se está mirando desde la provincia para llevárselo, para provincializarlo, para poder instalarlo en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. sí, bueno, y ahí volvemos sobre lo mismo. ¿Por qué primero no ponemos en condiciones las escuelas y después vemos cómo llevamos adelante programas de convivencia dentro de la escuela, ¿no? ¿Y cuál se puede hacer al mismo tiempo? ¿Eh? Lo podríamos hacer al mismo tiempo. Pero bueno,
quizás volvamos un poquito a lo que hablábamos hace unos largos minutos atrás, de esto de que la educación, más allá de no ir a lo profundo, bueno, son decisiones políticas también, ¿no? En el mientras tanto, vamos haciendo algunas, no diría cositas, porque eso lo va a denigrar un poco y no quiero quitarle valor. Se están poniendo en práctica programas que sí son importantes que se lleven adelante, pero nosotros pretendemos, digamos, ya hasta como espacio político, un abordaje más profundo de la educación En su conjunto. su conjunto. Fabián, Sí. se comunicó la presidenta del Consejo Deliberante, María San Martín, para aclararnos que la sección preparatoria, de acuerdo a lo que dice la Ley Orgánica de Municipalidades, la preside el concejal de mayor edad de la lista ganadora. En este caso sería Sabrina Viñales. Gracias, Mariana. Buen dato. Muchas gracias, Mariana. Yo pensé que era de los concejales electos. Muy buen dato. Muy buen Gracias, dato. Mariana, por estar acompañando el programa. Muchísimas gracias. Siempre está bueno que los oyentes nos aporten estos datos, porque a veces cometemos este tipo de errores. De no tener la letra fina de la ley. Se está dando la conclusión de una lucha histórica, creo que de todas las fuerzas políticas de nuestra ciudad, y creo que también de todos los gobiernos que pasaron de Geosio por acá, que es la conclusión del edificio del... no me sale la palabra ahora. Instituto del Del Profesorado. Instituto 7. Del famoso Instituto 7. Bueno, Desde la época de Geosio que se viene peleando por esa... sí, y si no creo que es así, que fue el intendente Selva quien había donado Ujú. o había de alguna manera Aportado a los terrenos. buscado la forma para que ese terreno sea para el Instituto 7. Es una obra que va en avance. Eso también va a ser importante para descomprimir un poquito esto de las escuelas dentro de las escuelas, ¿no? Ujú. Algo que ha generado más que un inconveniente. ¿Por qué digo esto? Porque hoy el profesorado ocupa un espacio físico dentro de la escuela primaria 1. Así que Sí, con el descomprimiendo desgaste, eso, el movimiento genera un desgaste, los bancos se empiezan a, y la a quita de romper. espacio, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo siempre la secundaria 15 dentro de la escuela 7, bueno, en mismos horarios, ¿no? Por ahí la secundaria 8 con la primaria 10, ¿no? Porque no comparten Horarios. horario. Entonces, bueno, ahí pareciera ser un poquito en función de la convivencia de mejor manera para llevarlo adelante. Pero sí se complica en espacios como la escuela 2, ¿no? La primaria Claro. 2 con la secundaria 2, y así podríamos citar algo. Bueno, son de las cosas buenas que nosotros celebramos, ¿no? Esta construcción del tan añorado edificio para el Instituto 7, que de hecho, en lo que tiene que ver con la diagramación, es un instituto en su diseño. Sí, ¿te acordás que hace un par de Eh, años estuvo hasta en riesgo de cierre cuando quisieron dar de baja la carrera de geografía, la carrera de historia, con la excusa de la matrícula? Sí, Y se bueno, ocultaba pero matrícula en esa época. en su diseño, digo, muy ambicioso, ¿no? Sí, sí. En buen sentido, con 4 niveles, con ascensor, como garantizando el acceso a todos aquellos que forman parte de la matrícula del instituto. Así que, bueno, esperemos, no sé los plazos, ¿eh? No sé los plazos que tiene la empresa para llevar adelante Bueno, todo pero ese proceso. es un logro que ya hace una empresa que está empezando a trabajar. No, ya están trabajando hace rato. Sí. Por eso es un logro. Incluso, me acuerdo, yo estaba en el consejo escolar y se empezó a hacer un trabajo de conjunto con los arquitectos de la provincia a través del consejo escolar y con la arquitecta del municipio, que de alguna manera ellos le dieron Colaboró, sí. ese toque final con algunas cuestiones más técnicas para que pudiera ser aprobado y bueno, y después que se empiece a ejecutar la obra. Distinta es la situación en lo que era la secundaria 13.
en lo que iba a ser la secundaria 13, en el viejo edificio Ahí, del hacia allí Colegio iba. Industrial. Ah, vamos. Era sí, mi sí. próxima pregunta. Bueno, me adelanté. Si tenías conocimiento de cómo sigue esa obra, porque en ese edificio yo me acuerdo que ahí se recibió mi padre de la escuela secundaria, en Dinea, Claro. y transitaron muchísimas personas, muchísimos adultos que se recibieron y alcanzaron el logro de tener su título secundario en esa escuela. Ahí también funcionaba otrora la parte de industrial de La parte contable de cocina también. también, pero Sí. funcionaba toda la parte de la escuela industrial que tenía la carrera contable. Sí, era todo un anexo. Y bueno, y mucho tiempo más atrás lo que fue la Escuela de Arte y Oficio, ¿no? Que Claro, la escuela de arte así y nace oficio. la querida Escuela Industrial. Bueno, en su momento presentaba muchos problemas edilicios, ¿sí? Cierto peligro de derrumbe de techos, así que bueno, personas que han ido a analizar el estado del edificio en su momento, el informe dio totalmente negativo y hubo que suspender las actividades. De ahí es que la secundaria 13 pasa a lo que antiguamente era la escuela laboral y hoy funciona dentro de lo que es el predio de la primaria 11, con muchísimos problemas también. Muchísimos problemas. Sí. Muchísimos problemas también. Hemos tenido una banca participativa Sí, sí. de alguien, la cooperadora de la secundaria 13, muy preocupada porque, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Pareciera que recién empieza la charla. Imagínate un día ¿No? de 30 grados adentro de un container, Claro, a las 10 de la mañana. es muy difícil, ¿no? Hay que imaginarse también, ¿no? Entonces, si nosotros no brindamos condiciones mínimas necesarias para que un adolescente se sienta cómodo dentro de la escuela, bueno, a nosotros tampoco nos gustaría. No. Entonces, pongámonos un poquito en el lugar del otro y quizás ahí podamos llegar a entender. ¿Qué hace esto? Hace que la matrícula sea cada vez menor. Y cuando la matrícula es menor, se encienden algunas alarmas porque puede venir el cierre de una división. División que se cierra, división que no se abre. Eso ha sido siempre así. Así que no juguemos con esto, no tiremos de la cuerda, no vayamos a esa delgada línea roja porque la pérdida puede ser enorme. En el mientras tanto, la posibilidad de crear una nueva escuela manteniendo cierta estructura de patrimonial en lo que era la vieja escuela industrial. Año 2020, plena pandemia, un frío hacía Fabi, yo me acuerdo, porque vino en aquel momento el ministro de Educación Trota, que después voló por los aires. Candidato ahora, si no me equivoco, tercero o quinto lugar a Bueno. la Cámara de Diputados de la Nación. Por la No sé qué provincia de Buenos Aires. problemas hubo en aquel momento, ¿no? Internas políticas, bueno, nada. Fuimos todos, primero al Consejo Deliberante, yo como consejero escolar, en el momento de la oposición, pero me gustó estar ahí, porque también decimos esto, ¿no? Cuando nosotros nos eligen, pocos o muchos, ya dejamos de ser Ujú. de un partido en particular, sino que tenemos el compromiso de tirar todo del mismo carro con cuestiones como las que hablábamos hoy, ¿no? Sí, sí. Porque si no, pero vos estás a favor de la educación, pero cuando lo presenta el partido Sí, ya no contrario, tenemos una no. dependencia partidaria, sino que tenemos una representación popular, que es En- mucho más amplia. En políticas, como habíamos hablado, ¿no? Tan importantes, esenciales, como es la educación. Así que ahí fuimos contentos porque se anunciaba la construcción de la nueva secundaria 13. De nuevo, con un proyecto hermoso, hermoso, con sala audiovisual, con las aulas diseñadas con mucho confort, en fin, lo que debería ser una escuela, ¿no? Así que del Consejo Hasta Deliberante, la punta del escritorio viene todo bárbaro. sí. De ahí nos fuimos, se firmó el contrato ahí, el acuerdo, porque era un acuerdo tripartito, nación, provincia, municipio. De ahí nos fuimos a la secundaria 13, fotito, no podía faltar, No, no. y nos fuimos.
Pasó el 2020, pasó el 2021, se fue la pandemia, por suerte. Pasó el 2022 y a mediados del 2023 aparece una constructora y empieza la obra. Claro, meses más tarde llegaba Milei, con la decisión de terminar con todo lo que tenga que ver con la obra pública. Lo que hablábamos hoy también, Sí, era sí. que bueno, esto caemos siempre sobre lo mismo, cuando tomás la decisión de no avanzar en la obra pública, no es que estás castigando a los que se robaron la Sí, plata. ahí No, estás castigando esto hace de que a algunos todos. concejales entiendan de que no están hablando de cuestiones nacionales, están hablando de cuestiones de política nacional que impacta directamente sobre la realidad local. Entonces, vos derribás el proyecto de Casa Pueblo, le quitas la posibilidad a 60 personas adultas mayores que no tenían dónde vivir que tengan esa posibilidad. 60 adultos mayores mercedinos, Sí, sí. como el complejo de vivienda, como la escuela 13, Sí, sí. secundaria 13. Entonces, esa decisión es muy compleja también. Y es muy difícil después de acompañar esas políticas. Porque le estás dando directamente la espalda al vecino. Porque la nación no soluciona el problema este, lo agrava porque decide no continuar. La provincia no tiene decisión política para brindar las condiciones necesarias a los chicos que están en la secundaria 13. Bueno, entonces hay una situación ahí donde tenemos que ver de qué manera le buscamos la vuelta. Porque en el medio, volvemos a lo mismo, están los vecinos de Mercedes. En este caso, jóvenes que tienen las ganas, la necesidad de estudiar no y tan no lo solo pueden los hacer. jóvenes, porque entendamos que hay pibes que estudian en la secundaria que está localizada en la escuela 11, que vienen de la otra punta de la ciudad. Por lo tanto, estamos comprometiendo a la mamá, al papá, al tío, a los hermanitos. O sea, estamos poniendo Sí, todo el núcleo familiar hay como dentro de un de daño un colateral problema. Claro. que nosotros tenemos que, o al menos, Porque, a ver, entendamos para que el que nos está escuchando entienda, la escuela tiene tenía una dirección, la escuela que está funcionando en la escuela, la secundaria 13, una localización y en base a esa localización es la matrícula que tiene, o sea, vecinos de los barrios colindantes. Si vos sacás esa escuela y la llevás al otro punto de la ciudad, ya esa regla no se cumple. no se cumple, porque además no hemos podido, como Estado, nacional, provincial y Estado municipal, crear, ¿sí? Llevar adelante la creación de una escuela de la Avenida 2 para el lado sur. No la tenemos. No la hay. Y los barrios han crecido, pero de manera formidable. O sea, Sí, sí. habría matrícula. Lo que tenemos en toda esa zona es la aparición de escuelas privadas, que en buena hora, pero bueno, No son para sabemos que todos. no es la solución para todos. Para algunos No son para es todos. imposible el acceso a la escuela privada. Y ahí está el Estado donde debe garantizar el acceso a la educación pública. Bueno, esto también es un reclamo histórico, digo, con conocimiento, en aquellos tiempos del Consejo Escolar, de ver de qué manera articulamos con el municipio para buscar en algún lugar geográfico, y más en esta zona, terrenos que puedan estar disponibles para la llegada de una escuela. Tenemos primero tener el terreno y después, bueno, empezar todos los trámites necesarios con la provincia para, no sé, ahora, en un año, 2 años, 3 años, tener la posibilidad de contar con una escuela nueva, que es sumamente Yo necesaria. creo que para que eso se produzca, primero habría que encontrar la manera administrativa de generar una descentralización o sea, que la plata la ponga la provincia, pero que todo el proceso lo haga la municipalidad. Sí. Porque la provincia puede llegar a tardar hasta 4 años para adjudicarte la realización de una obra. Dejémoslo que sea una escuela, lo que sea. Bueno, Fabián, esto es muy importante lo que decís. Si nos mudamos por un poquito acá muy cerca, lo que era el barrio Favaloro 2, atrás, en ese complejo de 40 viviendas, que deberían haber sido entregadas en el año 2021-2022. Bueno, se han logrado terminar 6 ahora, pero bueno, es un tiempo considerable porque mientras tanto, las familias ya están adjudicadas Sí, y sí. esas familias seguramente siguen pagando un alquiler, con lo que representa hoy pagar un alquiler. ¿Qué pasa? La obra la llevaba adelante la provincia de Buenos Aires.
Bueno, en un momento se detectaron fallas enormes, enormes, que determinó que la obra se frenara y empezar a trabajar sobre los cimientos. Empezar a fortalecer los cimientos, porque si no esa casa iba a tener poca vida útil y además de poder ocasionar graves Pero accidentes. ¿quiénes fueron los responsables? ¿La provincia o las empresas que se morfaron parte del producido? La empresa como primera medida. Y después la provincia porque tiene la posibilidad de controlar Yo eso. vi La fotos, posibilidad no, tiene la yo vi obligación de fotos de, controlar eso. de algunas casas que no tenían cimiento, tenían 2 líneas de ladrillo enterradas en el pasto. Bueno, hoy se sigue trabajando y en particular en la casa de los excombatientes que todavía están esperando de hecho su casa. Bueno, eso hubo que apuntalar de una manera que yo digo, ¿con qué irresponsabilidad la empresa hizo tal cosa? Bueno, hay empresas que no les importa nada, porque está esto todavía de que, bueno, la obra pública, ¿no? Como en aquellos tiempos, la haces bien, mal, te robás, no haces, pareciera que da lo mismo, o daba lo mismo. Entonces, tenemos que empezar a cambiar esa dinámica. Esto sería un paso, esto que decís vos. Bueno, la provincia le gira al municipio, el municipio hace la obra porque es hasta accesible que personas del municipio puedan monitorear la obra. No, La provincia de Buenos Aires el viene mismo vecino cuando vos vas a adjudicado. llenar los cimientos. El mismo vecino adjudicado puede ser el contralor. Porque También. tenía el municipio acá al lado, donde iba a tocar timbre y le decía a la directora de tierra, a la de obra, a la que fuera. Mira, me parece que estoy viendo algo que está mal. ¿Por qué no va a mirar? Sí, Si pero lo tiene la provincia, ¿a quién le toca timbre? concuerdo. A ver, ¿qué nos decían? Y la empresa hacía figurar que tiraba 8 camiones de hormigón. No tiraba 3. O la varilla no es del 8, es del 6. Una vez que se tapó eso, chao. Chao. Bueno, en buena hora que se empezaron a sonar esas alarmas, vino todo un equipo para hacer un relevamiento más minucioso de cómo habían hecho esas construcciones, y bueno, se determinó esto. Bueno, ya está, hubo plata que se tiró, realmente que se tiró, se dio de baja el contrato con la empresa, hace un tiempo que hay una cooperativa que está a cargo de eso, que trabajan lento, pero trabajan con más seriedad, pero bueno, los recursos llegan a cuentagotas. Esto de mandar recursos con cuentagotas hace que las casas que estaban prometidas para terminar en un tiempo, lógicamente se extienda y mucho. Nosotros hemos presentado un proyecto el año pasado y este año también para solicitar algún tipo de informe. Bueno, eso hizo que se moviera un poquito el avispero, como decimos, bajó gente de la provincia, al menos compromisos nuevos, y así vamos. ¿Es la forma? No, no sé si es la forma. Al menos no es la deseada. Pero es la que tenemos hoy como para decir, bueno, a ver, esto de que no llora no mama, parece que es así y no va a cambiar al menos por un tiempo. Pero volvemos a esto, ¿no? Que sería como más práctico y más operativo y los beneficios serían, creo, a mi entender, mucho mejores que lo que hemos tenido, ¿no? Bueno, hemos llegado casi al final, son 19:42 minutos. Te agradezco enormemente que hayas venido. Siempre es un placer. Hoy hemos disentido bastante menos que otras veces. Espero que no te encuentres con un mal resultado cuando llegue ahora al auto. Estás muy manso, Fabián, hoy. Hoy sí. Hoy estoy tranquilo. Los invito a todos para el próximo miércoles. No vamos a estar el jueves, vamos a estar el miércoles. Vamos a hacer una especie de programa taller con el doctor Juan Pablo López Baggio, que va a venir, dada su experiencia y su conocimiento legal, a explicarnos los alcances y las modalidades para votar el 26 de octubre. Se estrena la boleta única papel, lo que trae una complicación importante, fundamentalmente por el desconocimiento, porque dicen que es más rápido, pero si no la conoce, te la complica. Así que vamos a hacer una especie de taller acá con el doctor López Baggio, que va a venir a explicarnos sintéticamente cómo se vota.
Dani, los últimos 30 segundos para que le digas a los que nos están escuchando del otro lado lo que vos quieras. No, atento a lo que decías recién, me parece que es bienvenido esto de que se viene esta forma distinta de votar, hacer este ejercicio de la docencia que es importante y resulta necesario, ¿no? Porque hay mucho de no sé cómo voy a hacer para votar, así que, bueno, utilizar el espacio como esa herramienta me parece más que positivo. Y después, recordar, ayer tuvimos la posibilidad de vivir un momento muy, muy agradable en esta muestra que se está llevando adelante en el Hospital Blas Dubarry, que aprovechamos el momento para que la gente que pueda asistir lo haga, en esta idea de concientizar un poquito en lo que refiere a la enfermedad del Parkinson. Hay gente muy comprometida con esto, de generar esta conciencia, y también la participación del hospital, como ese medio también para... Ese ámbito donde pasa tanta gente y se pueda dar un nivel de conciencia. Ayer justo recordaba las palabras del director del hospital, ¿no? De que no se vea solo como un lugar, ¿no? Claro. Tétrico, así donde van a pasar cosas feas, sino que pasan cosas lindas como esta, que tienen que ver con la prevención y la concientización. Así que, bueno, celebrar esto, y desde ya a toda la gente que está atrás de este proyecto, un saludo enorme. Y después, gracias, Fabio, por esta posibilidad de estar comunicados, ¿no? con el que está del otro lado, que siempre es importante, en función de contar lo que hacemos, que lo que hacemos muchas veces tiene que ver con lo que pensamos, y mostrar lo que uno piensa y reflejar lo que uno piensa es importante, ¿no? Porque nosotros en el Consejo tomamos decisiones que van a impactar directamente en el vecino. Así que mostrarnos así como somos me parece que es más que saludable. Así que gracias. Muchas gracias, Carlito. Nuevamente los invito a todos el próximo miércoles a partir de las 20 horas, ¿no? Sí. Próximo miércoles 20 horas con Radar de Noticias, con el doctor Juan Pablo López Baggio. Vamos a tratar de alguna manera de explicarles cómo es la nueva forma de votación para el 26 de octubre. A todos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.